7 de la mañana con 21 minutos. Continuamos en Primera Impresión. Javier Zavala Egas, abogado, penalista, catedrático, estuvo en el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y hoy figura en una de las ternas enviadas por el presidente Moreno a la Asamblea Nacional para integrar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y nos acompaña en esta mañana en nuestros estudios de la ciudad de Guayaquil. Buenos días, doctor. Gracias por aceptar esta invitación. Eduardo, buenos días. Gracias a usted. Ahora el Consejo de Participación, hasta ahora el Consejo de Participación Ciudadana ha sido verdaderamente un instrumento de control social, piensa usted. ¿Cómo entender en la práctica este concepto, más allá de la tarea de calificar y designar autoridades en varios organismos clave como Fiscalía, Contraloría, Procuraduría? Yo he dicho varias veces, Eduardo, y lo he dicho públicamente, que el diseño que se hizo en Montecristi en torno a la función de control social, de transparencia y de participación ciudadana falló. Y falló porque yo creo que ese sistema permitía mucha filtración, permitía mucha posibilidad de que el Estado o las fuerzas de gobierno coopte este ente rector. Y efectivamente yo creo que lo que provocó la deslegitimidad social en torno al Consejo de Participación fue precisamente esto, el hecho de que la ciudadanía se percató y se fue dando cuenta paulatinamente que las autoridades y funcionarios más importantes del país venían de alguna manera recomendados, empujados, apadrinados por las fuerzas del poder político. Y yo creo que una de las misiones centrales, tal vez la más importante de este Consejo Transitorio, es devolverle la fe a la ciudadanía y sus instituciones. Y para eso tiene que haber efectivamente una revisión previa de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que se debió hacer, a efectos de llegar a conclusiones claras. Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana, según la propia definición del organismo, era una entidad encargada de recibir y de procesar denuncias sobre corrupción. ¿Realmente lo ha hecho? ¿Hay resultados que destacar en esta materia? Yo creo que ese efectivamente era una de las competencias del Consejo, o es una de las competencias del Consejo de Participación. Pero si usted revisa estadísticamente el tema de recibir denuncias, investigar denuncias, trabajar denuncias y concluir investigaciones, realmente no es una cifra significativa. La gran parte de las denuncias recibidas efectivamente se canalizaban a las autoridades respectivas. El Consejo las recibía y las remitía a la Fiscalía, las remitía a la Contraloría, las remitía al CNJ, pero en definitiva, el Consejo no hacía la labor que efectivamente dice la ley. Punto uno. Y punto dos, el tema fundamental es establecer políticas públicas de prevención de corrupción. Ese era un tema que también lo tenía el Consejo de Participación. Y definitivamente, más allá de hacer un plan anticorrupción en unión de las otras autoridades de la función de transparencia, no fue significativamente elaborado ni fue significativamente ejecutado. Ahora, más allá de si las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana demostraron verdadera voluntad y compromiso para combatir la corrupción, la pregunta es, ¿este organismo tiene la estructura que demanda investigar denuncias sobre corrupción? Es que lo más importante, Eduardo, y usted ha puesto el dedo en la llaga, lo más importante no solo es que en ningún momento tuvo la estructura necesaria, sino que más allá de eso los funcionarios no tenían la vocación indispensable, no tenían la preparación indispensable, no tenían la experiencia indispensable. Por eso es que usted nota, le repito, que estadísticamente la gran mayoría de las denuncias caían justamente en las autoridades respectivas que tienen la vocación, tienen el encargo, tienen la atribución y tienen el personal preparado para ello. Ahora, en materia de investigación sobre corrupción, ¿el Consejo de Participación Ciudadana puede actuar de oficio o debe esperar las denuncias de la ciudadanía? Puede actuar de oficio y puede recibir las denuncias. Tiene las dos alternativas, así es. Se lo pregunto porque si puede actuar de oficio con leer la prensa, tiene suficientes indicios o razones para proceder a investigar. Pero es que ahí volvemos a lo mismo, no tenían vocación, no tenían estructura y el tema recaía en el dueño de la acción penal en el país, que es la Fiscalía General del Estado, como realmente debe ser así. Ahora, más allá de que la Asamblea deba todavía
considerar los nombres incluidos en las ternas enviadas por el presidente de la República, interpretando el mandato ciudadano y definiendo su responsabilidad histórica. ¿Piensa usted, o la pregunta sería, hasta dónde deberá llegar el Consejo de Participación Ciudadana de Transición en la renovación de las autoridades de los organismos, sobre todo de los organismos de control en el país? Yo creo que es un reto lo que usted plantea, Eduardo, y que justamente está en los anexos de la pregunta 3. Es decir, está establecido exactamente cuál es el mandato popular o el mandato constitucional. Y efectivamente yo creo que tenemos que entrar en una labor de auditoría, que conforme al mismo mandato implica abrir las puertas a impugnación, abrir las puertas a participación ciudadana, establecer audiencias, iniciar investigaciones con informes previos que se hayan establecido sobre determinadas autoridades de control. Creo que es una labor titánica, efectivamente. Creo que el plazo es corto, efectivamente, pero pienso que son labores que tienen que iniciarse o enrutarse simultáneamente, a efectos de ver si llegamos a los 6 meses que establece el mandato. En alguna entrevista usted señaló que una de las debilidades de la Fiscalía era carecer de recursos propios para investigar, recursos y personal, y en ese sentido era una debilidad depender de la Policía Nacional. El tema saltó hace poco a raíz de la declaración de la fiscal subrogante Tania Moreno, quien denunció que por iniciar una indagación en contra del fiscal Bacamancheno fue privada de 26 policías y 7 colaboradores. ¿Esto en su criterio enciende una alerta en torno a la Fiscalía? ¿En qué aspectos debería fijarse el Consejo de Participación Ciudadana de Transición para evaluar el desempeño del actual fiscal y de su gestión? Yo creo básicamente, Eduardo, y lo he venido pensando y usted lo ha reiterado, que la Fiscalía efectivamente tiene insuficiencias en recursos, tiene insuficiencias en personal. Y justamente, además de lo que carece es de atribuciones de tipo legal. En el Frente de Transparencia provocamos y sugerimos una serie de reformas a la ley en torno a darle a la Fiscalía mayor capacidad de acción. Por ejemplo, que pueda pedir medidas cautelares dentro de un proceso de indagación previa. Por ejemplo, que la Policía Judicial pase a manos de la Fiscalía. Y este es un ejemplo que usted está citando en este momento, que provoca los problemas que provoca, porque si la policía no depende de la Fiscalía, sino de su orgánico funcional, resulta que está bajo el mando de las altas esferas de la policía, en los pasos, en los traslados, etc. Entonces, sí, efectivamente es un problema serio el de la Fiscalía que al menos yo pienso que debemos atenderlo con urgencia. ¿Y cuáles deberían ser las visiones respecto de una renovación, ya no solo de las autoridades necesariamente, sino reformas de carácter legal que permitan un mejor desempeño en el otro lado, en el lado de la Contraloría? A ver, en el lado de la Contraloría surgió en algún momento una idea de hacer un tribunal de cuentas a efectos de reemplazar las facultades que tiene el Contralor en este momento en la determinación de responsabilidades. Lo que para mí el defecto que hubo es que al Tribunal de Cuentas se le dio un giro político en su eventual integración, porque se hablaba de miembros de diversos sectores del gobierno o diversos sectores del Estado. Yo pienso que debe ser un tribunal técnico, conformado por un penalista, por un administrativista y por un civilista, abogados todos, jurisconsultos todos, que con los recaudos investigados puedan llegar realmente a determinar responsabilidades de alguno de estos 3 tipos. Hay quienes afirman que si se produce un cambio en las autoridades de Fiscalía y de Contraloría como resultado de lo que determine el próximo Consejo de Participación Ciudadana, podrían colapsar o verse comprometida la marcha de algunos de los procesos que estudian tanto Contraloría como Fiscalía, precisamente en torno a casos de corrupción. ¿Usted qué piensa? A ver, siempre es necesario en toda institución la impronta que le imponga su titular. Es decir, la visión hacia dónde ir o precisar y determinar qué es lo que se tiene que investigar. Yo eso pienso que es fundamental. Pero yo creo que debemos confiar un poco en la institucionalidad del país y en definitiva, si los titulares se van,
No por eso las atribuciones constitucionales de la referida institución se van a ver suspendidas o paralizadas. No necesariamente debe ser así. Hay que ver quién va, hay que ver a quién se designa luego de los concursos respectivos también. Para concluir, usted habló de los 6 meses en los que tendrá capacidad de actuación el próximo Consejo de Participación Ciudadana transitorio. ¿Qué cabe esperar en estos 6 meses? ¿Cuál sería una meta real desde el punto de vista del tiempo disponible para que éste opere cambios y contribuya de alguna manera a la reinstitucionalización del país? Primero le hago una precisión, Eduardo. Los 6 meses son para la evaluación. Pero además de la evaluación, el Consejo Transitorio que la Asamblea designe tiene como facultad también iniciar los concursos para provocar la renovación de las eventuales autoridades cesadas o, en su defecto, reiniciar concursos para autoridades, para instituciones cuyos titulares ya no están en el cargo, por ejemplo, la Procuraduría o como por ejemplo la Contraloría. Entonces, para eso sí tenemos definitivamente hasta mayo 2019 en donde se instalaría el nuevo Consejo. Parecería que en virtud del artículo 117 de la Constitución esto no debería incluir al Consejo Nacional Electoral. ¿A qué se refiere exactamente, Eduardo? Perdóneme la pregunta. Al hecho de que la Constitución señala que un año antes de las elecciones no se pueden producir cambios, sobre todo en las entidades responsables del proceso electoral. A ver, de lo que yo entiendo, lo que no se pueden provocar son reformas electorales que de alguna manera enturbien o perturben el año electoral anterior al proceso de elecciones. Y en eso yo entiendo que la comisión ocasional que ha creado la Asamblea Nacional está muy clara, así como el Ejecutivo también, para provocar las reformas respectivas sin que nos coja el año electoral previo. Gracias, doctor Javier Zavala Egas, por aceptar la invitación a Primera Impresión.